Le doy la más cordial bienvenida a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, a esta iglesia, en donde venimos a adorar el nombre de nuestro Señor Jesús, adorarle, exaltarle. Y doy gracias a Dios porque veo que venimos con ganas, venimos contentos a esta casa. Y doy gracias a Dios porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y agradecemos ese propósito que tenga con nosotros, porque dentro de ese propósito que el Señor tiene en nosotros somos bendecidos porque Él tiene cuidado de ese propósito, Él tiene cuidado de nosotros y somos enormemente bendecidos por ello. Y damos gracias a Dios porque ahora vamos a estar estudiando el libro de Miqueas capítulo 7. Y es el último capítulo de este libro. Espero que hayamos reflexionado acerca de lo que hemos visto. Espero que hayamos estado atentos a las predicaciones. Y en ese estudio de Miqueas 7 vamos a ver, se enfoca como en una conclusión de todo el libro que hemos visto, donde el profeta lamenta la corrupción generalizada y la pérdida de rectitud de la sociedad. Pero luego también vemos que Él se centra en la soberanía y la misericordia inigualables de Dios para con nosotros. Los principales temas que vimos son la fe en la esperanza, la confianza en el perdón de Dios y la restauración de Dios. El reconocimiento de su naturaleza incomparable, mis hermanos, como un llamado a mirar a Dios, un llamado a ver a Dios, a voltar a ver a Dios, esperar en Él y orar con fe, incluso delante de la adversidad. El profeta Miqueas hace ese llamado a voltear nuestros ojos a Dios, a mirar a Dios. Y vamos a leer paulatinamente el capítulo 7, pero antes vamos a ponernos en manos de Dios para que podamos hacerlo de la mejor forma, honrando a Dios y pidiéndole a Él que Él nos dé dirección para poder transmitir este tema. Oremos, mis hermanos, incline su rostro. Bendito Padre, le agradecemos la misericordia, el amor que muestra hacia su iglesia, hacia esta su iglesia Vida Nueva Neza, y pido y ruego, mi Dios, que tome el control de las emociones, el control de nuestro corazón, de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes. Gracias porque no está en nosotros el estar. Está en usted, mi Dios, que puso todos los medios para que llegáramos. Aún tocó nuestro corazón para anhelar estar aquí. No, el Espíritu, Señor, nos mueve. Gracias por ello, mi Dios. De igual manera, le pido perdón de mis faltas, de mis pecados, y que usted sea utilizándome a mí como instrumento únicamente para compartir y expresar su palabra. Súplame en todas mis debilidades, Señor, y que salgamos edificados para ese diario vivir en la sociedad. Que su palabra nos ayude a honrarle en todo lo que hagamos y todo lo que vivamos, no solamente aquí, sino afuera. Tome ese tiempo en sus manos, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Quite todo aquello, Señor, que nos angustia. Quite todo aquello, Señor, que se lleva nuestros pensamientos a otro lado, y ayúdenos a que nuestra mira esté puesta en usted y nuestro corazón. Se lo pido y se lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Wow, qué hermoso es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Dios. Me da gusto ver a cada uno de ustedes. Nuevamente les doy la bienvenida a todos. Es un privilegio el poder verles. Y vamos a abrir la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, en el libro de Miqueas, Miqueas capítulo 7, el versículo 1. Lo vamos a ir desglosando paulatinamente, y espero que podamos terminarlo con esa gran bendición que Dios nos ha dado de poder estudiar los 6 libros anteriores. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, Miqueas capítulo 7, versículo 1. Dice así: ay de mí, porque soy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma desea los primeros frutos. Wow, aquí vemos que dice Miqueas, prácticamente está diciendo: soy miserable y quisiera calmar mi apetito. Ando en busca de uvas, de trigos. Él dice, el profeta Miqueas, pero no encuentro nada que comer. Ya todo ha sido cosechado, no hay nada. ¿Qué está pasando aquí? Miqueas comienza con un lamento sobre el estado moral de la nación.
El profeta describe a una sociedad donde la rectitud ha desaparecido, la integridad ha desaparecido, los líderes son corruptos, pero algo importante que me llamaba mucho la atención de este libro es que las relaciones familiares estaban destrozadas y la injusticia y la violencia era común. Wow, yo creo que no solamente en aquellos tiempos pasaba esto, sino también en estos tiempos. ¿Cómo están las relaciones que tenemos con los demás? ¿Cómo están las relaciones en la familia? El profeta Miqueas hace un llamado a todo lo que estaba pasando, que se dieran cuenta, reflexionaran todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba aconteciendo por causa del pecado. Dice el versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, ninguno. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. ¿Qué estaba diciendo ahí? Ya no hay en este mundo gente buena, gente que busque a Dios. Unos a otros se hacen maldad, se hacen daño y solo esperan el momento para matarse el uno al otro. Era una sociedad que estaba viviendo en un tiempo tremenda, muy difícil, donde uno a otro nada más estaba buscando la manera de dañar, hacer daño al otro para sacar provecho, para sacar ventaja. Y yo lo asocio al tiempo de ahora y créanme que en muchas sociedades está pasando esto. El profeta está llamando, dice, ya no hay misericordia, ya no hay compasión. Ya nadie siente compasión por los demás, cada quien busca de manera que sea su beneficio. Es un llamado que le estaba haciendo el profeta Miqueas. Y dice él, para completar, en el versículo 3, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El grande habla de el antojo de su alma y lo confirman. Los gobernantes y los jueces exigían dinero para favorecer a los ricos. Lo vimos a través del libro, cómo se movía todo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Aquí como que recapitula todo lo que estuvimos viendo, todo lo que estaba pasando. Los poderosos dicen lo que quieren y hacen lo que quieren y actúan con falsedad. Era una sociedad corrompida. Son unos maestros de hacer maldad. Dice Miqueas, ustedes son unos maestros de hacer maldad. Ni porque yo les he dicho, ni porque yo les he exhortado, yo les he hablado, ustedes hacen lo que quieren. Y hace una comparación en el versículo 4. Él dice, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. Hace una advertencia ahí. Y el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. El más bueno y honrado de ellos es peor que una mata de espinos. Wow, qué tremendo, qué comparación. Una mata de espinos que no la puede tocar, que no se puede acercar, que no la puede agarrar porque hace daño. Él hace una comparación y él dice, el más bueno y honrado de ellos es de esta manera malo. Imagínense nada más, el más bueno, ¿cómo sería el más malo? Porque hay gente muy mala, corrompida, tremendamente. ¿Cómo sería el más malo? Y dice, y el peor es como una mata de espinos, pero también dice que el más recto como un zarzal. Un zarzal es una planta, unas raíces enrolladas todas, no se puede penetrar, no se puede agarrar, no tiene como si no tuviera vida. Hace una comparación tremenda el profeta Miqueas, pero también hace una advertencia, el día de tu castigo viene, ese día de juicio viene, como lo anunciaron los profetas. ¿Tú crees que no pasa nada por el pecado que haces? ¿Tú crees que no pasa nada por la manera en que tú estás viviendo? ¿Tú crees que no pasa nada porque hasta ahorita no ha llegado el castigo? Pero el castigo viene, les dice el profeta. Ese día no sabrán qué hacer. Viene y no van a saber qué hacer, le está diciendo el profeta. Le está hablando al pueblo, está exhortando al pueblo. Y miren qué tan degradante estaba la sociedad, el pecado que había ahí en el pueblo. Miqueas 7, 5 y 6 dice así: no creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. Wow, qué tremendo está hablando el profeta. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de la casa.
Los enemigos del hombre son los de la casa. Wow. Este pecado afectó a los líderes del gobierno, pero también a la sociedad en general. A la sociedad en general, hermanos. Engañaron, inclusive arruinaron la familia, que es lo fundamental en la sociedad. Dañaron la familia. Y por esa maldad el profeta está previniéndoles también de todo lo que acontecía. Por eso él dice, no confíen en nadie, ni crean en lo que otros les digan. No crean, si hay mentira, hay maldad. Tengan cuidado de lo que ustedes hablan. Tenga cuidado, porque los hijos y las hijas no respetan a sus padres. Déjame decirle que eso pasa ahora. Hay muchos hijos y muchas hijas que no respetan a sus padres. Las nueras desprecian a sus suegras. Aquí en México no pasa eso, ¿verdad? Ni en estos tiempos, ¿verdad? A ver, nueras, ¿cómo aman a sus suegras? ¿Sí las aman? Ay, dicen que sí. ¿Será cierto? ¿Y nueras sí aman a sus suegras, sí aman a sus nueras? ¿Sí? Porque aquí les dice, wow, qué tremendo. Las nueras desprecian a sus suegras y nuestros peores enemigos los tenemos en la familia. Y él dice, por eso no confíen en nadie, ni en su propia esposa. Qué tremendo, que hace un llamado para que uno no confíe ni en la propia esposa, con quien duerme a su lado. Eso es algo, de verdad a mí se me hace, permítame la expresión, aberrante. ¿Cómo no puedes confiar en la mujer que Dios te ha dado, en la mujer que tienes a tu lado? ¿Cómo no puedes confiar en ella? Pero ¿sabes por qué? Porque en ese tiempo se había degradado ya, era una corrupción tremendo todo por el pecado, a causa del pecado, y ya no había moral en ese pueblo. Por eso el profeta decía, cuídense de todo y de todos. No digan nada porque será usado en su contra. No hablen. Hermanos, esa era la nación, ese era el pueblo por el cual Dios tuvo que llevarlos a un juicio. Yo les he comentado que a veces pensamos que el pecado lo podemos ejecutar y no pasa nada porque no vemos que haya consecuencias de grandes, pero déjame decirte que siempre, tarde que temprano, el pecado va a tener consecuencias y vamos a tener que enfrentarlas. Vamos a tener que enfrentarlas. Y como consecuencia de todo eso, la única forma de purificar al pueblo era por medio de la disciplina, por medio del castigo. Y eso haría que el pueblo se vuelva a Dios y fuera restaurado desde su interior. Por eso Dios trajo disciplina y castigo al pueblo. Es algo que ya había él, el profeta, ya había anunciado que iba a haber juicio, castigo. A Dios no se le escapa nada, ni lo engañamos. Tenemos que caminar con cuidado este camino, esta carrera, tenemos que caminarla con mucho cuidado. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Mirando a Dios, buscando a Dios. Mira lo que dice en el versículo 7 al 9. Mas yo a Jehová miraré. ¿A quién vamos a mirar? A Jehová, a Dios. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque muera en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Dice el profeta, mas yo miraré a Jehová. En medio de todo eso, en medio de lo que estaba pasando, en medio de lo que acontecía, en medio de la adversidad, dice, yo miraré a Jehová. Miqueas mostró mucha fe cuando proclamó que esperaría también en Dios, porque él lo iba a escuchar y él iba a salvarlo, o él iba a traer ayuda cuando se requería. Miqueas sabía quién es Dios. Y nosotros en tiempo de angustia, en tiempo de cosas adversas que estamos pasando, nuestros ojos deben de ser puestos en Dios, porque Él va a ser nuestra ayuda.
Él nos va a sacar adelante en los tiempos difíciles, como sacó al pueblo en esos tiempos difíciles, donde la sociedad estaba corrompida, el gobierno estaba corrompido, donde había falsos profetas, donde todo pareciera que todo estaba en tinieblas. El profeta dice, Él nos va a sacar adelante en los tiempos difíciles. Pero también dice, sería paciente en su castigo, en su disciplina que el Señor iba a ejercer. ¿Por qué iba a ser paciente? Debido a que Él sabía que iba a venir la respuesta de Dios y que los iba a sacar de la oscuridad. Y además de sacarlos de la oscuridad, sus enemigos serían castigados. En otras palabras, los israelitas dijeron, Babilonia, nación enemiga, no te alegres de vernos en desgracia, no te alegres, fuimos derrotados, pero volveremos a levantarnos. Ahora estamos en graves problemas, pero el Dios de Israel nos va a salvar. Es lo que estaban diciendo. Él estaba diciendo que confiemos en Dios, que Él nos va a ayudar, que Él nos escucha, que Él va a estar con nosotros en los tiempos difíciles. Miqueas se dio cuenta de que si era paciente y obediente en el castigo, Dios perdonaría a su pueblo y mostraría su bondad una vez más. Una vez más. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios, la disciplina de Dios, no significa que el rechazo total. No es así. La nación de Judá era castigada para poder llevar a su pueblo de nuevo a Dios, no para alejarlo de Él. Como yo he aquí predicado, muchas veces nosotros, padres, tenemos que poner disciplina a nuestros hijos, no porque queremos desquitar nuestro enojo, nuestra ira contra ellos que hicieron algo o contra alguna persona, sino porque queremos que ellos crezcan con valores. Cuando disciplinamos, lo hacemos porque amamos a esa persona. Dios amaba a su pueblo y Él debía traer disciplina al pueblo porque los amaba, porque mostraba su misericordia, su complacencia, su amor por ellos. Por eso cuando usted se enfrente a pruebas debido a su pecado, no se enoje con Dios ni tenga miedo de que lo haya rechazado, porque no es así. Por el contrario, vuélvase de su pecado y regrese a Dios. Y regrese a Dios. Hermanos, una realidad que tenemos que afrontar todos es que no hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y déjeme decirle que esta es una realidad. El que esté libre de pecado, que se ponga sobre sus pies y se vaya, porque no hace falta que esté aquí. Pero si tú eres pecador, es necesario estar aquí. ¿Qué nos diferencia a nosotros como cristianos de los que no son cristianos en el pecado? Los dos pecamos. ¿Cuál es la diferencia entonces si los dos pecamos? Que los que estamos en Cristo y pecamos, enfrentamos nuestro pecado. Lo ponemos en manos de Dios. Oramos, pedimos perdón, nos arrepentimos y le damos vuelta al pecado. El no cristiano, ¿qué hace cuando peca? Esconde su pecado, no quiere que lo vean, lo oculta, lo guarda para darle gusto a su carne. No se arrepiente, sino lo busca continuamente. Y eso que nosotros hacemos de enfrentar el pecado es una misericordia de Dios. No es por nosotros, de verdad no creas que porque tú y yo somos buenos. Es porque Dios tiene misericordia y a través de la fe, pero sobre todo a través de la obra del Espíritu Santo, es quien redarguye el corazón para enfrentarlo y para decirle, perdóname, Señor. Otra diferencia es que aunque usted peque y se arrepiente y pide perdón, no se acorta la vida eterna para usted. Para aquellos que no lo conocen, déjeme decirle que ya están condenados. Ese es algo hermoso. Ese es por la misericordia de Dios. Nosotros tenemos
el privilegio de poder tener una relación con Dios que nos permita confiar en Él, como lo hizo Miqueas. No se requiere un talento especial para confiar en Dios. Simplemente se necesita fe y una disposición para actuar por medio de esa fe. Hermanos, Dios ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Dios lo ama a usted. Y si usted dice, ¿en qué? ¿Cómo sé que me ama? Porque usted está aquí. Es por la gracia, por el amor de Dios que pone en su corazón el estar poniendo los medios, las formas en la mente, el que necesita estar aquí. Porque necesitamos el perdón de Dios, como ese pueblo que estaba corrompido, desintegrada la sociedad, las familias. Hermanos, nosotros también a veces tenemos relaciones rotas en todos los sentidos. Y déjame decirte que los que estamos en el camino de Dios, los que hemos abierto nuestro corazón a Dios, el venir a Dios, el buscarle, el pedirle perdón, nos abre yo lo voy a decir, nos abre una puerta tan extensas, tan grandes, para poder perdonar y poder amar. Y en consecuencia poder restaurar cualquier relación. Dios iba a restaurar a ese remanente que había sido tomado de Babilonia, que regresó. Dios está presente, Dios ama. Y mira lo que dice de los enemigos, versículo 10. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, dice, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Y dice el 11, viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Y el 12, y ese día vendrán a ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar en mar, y de monte en monte. Wow, Babilonia, enemiga nuestra. Tú preguntas por nuestro Dios, pues vas a quedar en vergüenza, le dicen ahí, cuando veas lo que Él va a hacer por nosotros, y nos alegraremos al verte pisoteada como el barro en la calle. Ellos le están diciendo, ¿sabes qué? Vas a quedar en vergüenza cuando veas lo que hace Dios con nosotros. Dios puede hacer grandes cosas con su pueblo, con nosotros, cuando nos arrepentimos, cuando le buscamos. Y la gente podrá ver y podrá ser avergonzada. Él dice, Jerusalén, ¿sabes que ya está cerca el día de que tus muros van a ser reconstruidos y tu territorio va a ser extendido? Tu restauración viene ya. El profeta estaba diciendo, y aquellos que nos sentimos abatidos, caídos, alcemos nuestra mirada. De hecho, se llama mirando a Dios este tema. Alcemos nuestra mirada a Dios. Clamemos a Dios, pidámosle perdón a Dios y Él va a restaurar tu relación con Él y por ende tu vida con Él. No me digas que no pecamos, porque todos pecamos. Y lo digo con todo respeto. Yo les dije, el que cree que no ha pecado, que se pare y que salga, porque aquí habemos puros pecadores que necesitamos de Dios. Que necesitamos su guía, su dirección, que necesitamos ser perdonados por Él. Y doy gracias a Dios porque ninguno se fue. Porque necesitamos estar aquí para ser restaurados de muchas maneras y de muchas formas, cada uno de nosotros. Porque esa es una promesa de Dios, es una promesa que le dio a su pueblo, una promesa que al paso del tiempo vimos que se cumplió y una promesa que se va a cumplir en nosotros, que somos sus hijos. Dios misericordioso. Wow. Dice, ya está cerca el día en que vendrán a visitarte todos los pueblos de todas partes. Vendrán de Asiria y de Egipto, del río Nilo, del río Éufrates, de un mar a otro mar, de una montaña a otra montaña. Dice, vendrán. ¿Y por qué van a venir ellos? Dice así en el versículo 13, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Porque el territorio de esos países o de esas tierras habían quedado desiertas. ¿Por qué? Por los pecados de sus habitantes. Dios pasando juicio sobre ellos.
Y Miqueas, reconociendo quién es Dios, le dice así en el 14: apacienta a tu pueblo con tu cayado. Apaciéntalo, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Dios nuestro, dice Miqueas, cuida a tu pueblo. Cuida a tu pueblo, cuida este rebaño que es tuyo. Aunque vivimos en tierras fértiles, parece que estamos como ovejas perdidas en un bosque. Es lo que está diciendo el profeta. Tú eres nuestro pastor, ven y ayúdanos como lo hiciste en otros tiempos. Porque el profeta sabía quién es Dios y sabía lo que había hecho. Aliméntanos con lo mejor que ofrecen las regiones de Basán y de Galaad. Él estaba diciendo: Señor, te necesitamos. Ven como ese buen pastor, cuídanos. Podemos estar aquí en una tierra fértil, pero andamos vagando de un lado para otro. Ven, Señor, y rescátanos como pastor a sus ovejas. Dice el 15: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Dice el profeta: muéstranos tus grandes acciones como cuando nos sacaste de Egipto. ¡Qué poderío! Quien ha leído la Biblia y la historia del pueblo de Israel, qué poderío mostró Dios al sacarlos de Egipto. 10 plagas contundentes, cuando el faraón, que se creía que era el más poderoso de todo el mundo y que él decía que él no se doblaba ante nada, Dios fácilmente lo dobló. ¿Cómo? Haciendo muchas maravillas. Muchas maravillas. Por eso dice él: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Porque el Señor se mostró poderoso. El Señor se mostró amoroso y misericordioso con su pueblo. Miren que mientras las plagas pasaban en el pueblo de Egipto, a ellos no las tocaban. Y Dios es así con su pueblo. Podemos vivir en una sociedad tremendamente atribulada por todo lo que está pasando, pero Dios guarda a su pueblo, Dios guarda a su rebaño, Dios guarda tu salida y tu entrada, como leímos en el Salmo 121, perdón. Hermanos, por eso es importante venir, por eso es importante poner nuestra mirada en Dios, porque en Él hay alivio, hay consuelo, hay esperanza. Dios cuida de su pueblo. Dice el 16: las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. Wow. ¿Qué le está diciendo el profeta Miqueas ahí? Dice que las naciones poderosas lo vean y queden asombradas. Esas naciones que dicen que son poderosísimas, que son fuertes, que tienen un gran ejército, que lo vean y que queden asombradas. Haz que de la sorpresa que se lleven no sepan qué decir, no sepan qué escuchar. Hazlo, tú eres poderoso, les dice. Y de esas naciones dice el versículo 17: lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Wow, qué tremendo. Dios nuestro, dice Miqueas, obliga a esas naciones a arrastrarse por el suelo como lo hacen las serpientes. Obliga a esos pueblos a salir de sus refugios para que, llenos de miedo, se humillen delante de ti. Como decíamos ahí un poquito antes, el Señor iba a traer juicio contra ellos también, contra esos pueblos paganos. Por eso esas tierras quedaron desoladas, por eso iban y buscaban ese pueblo, porque ya su pecado los llevó a ese grado. Hermanos, cuando uno vive en pecado, es como la sequedad de la tierra, su corazón se seca, no hay nada en su corazón. Un corazón seco no puede dar amor, ternura, misericordia, no puede amar a Dios. Tenemos que alejarnos del pecado, mis hermanos. Tenemos que buscar a Dios, honrar a Dios, darle la gloria a Dios. ¿De qué manera le doy la gloria a Dios? Honrándolo. ¿De qué manera lo honro? Honrándolo en la manera de vivir, en la manera de actuar.
Tenemos que hacerlo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Estamos honrando a Dios? Ahora le hacían una pregunta a los estudiantes. Decía la última pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? A ver, estudiantes, ¿cuál es el fin principal del hombre? Quien haya respondido esa respuesta, ¿quién me la puede dar? ¿Esa se la pusieron ahora? Glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿De qué manera lo glorificamos? Honrándolas, la manera en que estamos viviendo y estamos dando testimonio. ¿Usted quiere honrar a Dios? Mire su caminar. Y si usted dice, mi caminar no es recto, porque en algunas cosas se inclinan, órele a Dios, pídale perdón a Dios, que Dios siempre trae perdón a su pueblo. Amén. Y Dios va a restaurar su vida. Dios va a restaurar su vida. Versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Miren la misericordia. Aquí empieza, aquí como que cambiamos. Aquí como que damos vuelta a la página y vemos otra cosa. Aquí vemos la misericordia de Dios. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Se deleita, se goza, se agrada, le gusta, tiene contentamiento en la misericordia. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué hermoso es nuestro Dios! No hay otro Dios como tú. Aquí el profeta está diciendo, somos pocos los que quedamos con vida porque es un remanente. Tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. Tan grande es el amor de Dios por nosotros. Dice que tu enojo no dura para siempre. ¡Wow! Pero ¿qué tal nosotros cuando nos enojamos? Y más cuando le hacemos algo a la esposa o el esposo o la esposa al esposo, o los padres a los hijos, o los hijos al esposo. De verdad, créanmelo, que no les miento, ustedes lo pueden ver. Hay familias que se han dejado de hablar, no por un día, no por un mes, por años, porque su enojo permanece en su corazón, porque su enojo ha traído esa decisión. ¿No conoceremos a alguien así? ¿Pero por qué no perdonamos? Porque no hemos entendido el perdón de Dios. Tenemos que perdonar y mirar a Dios para que Él empiece a restaurar nuestra vida. Si nosotros hicimos daño, bueno, pues que Dios empiece en nosotros a restaurarnos para pedir perdón y para poder solventar ese daño que hicimos si se puede. La misericordia y el perdón de Dios son un aspecto central de su carácter. El pasaje describe a Dios como alguien que tiene compasión, y no solamente tiene compasión, o sea, la misericordia de Dios es la compasión que Dios tiene por nosotros. No la merecemos, pero Él la tiene por nosotros y se deleita en mostrar esa misericordia. Esto nos muestra que el perdón no es solo algo que Dios hace, sino porque ¿quién es Él? El perdón es lo que hace Dios en tu vida, en tu corazón. Ahora, el perdón no es un evento único, mis hermanos, sino un proceso continuo. ¿Por qué? Muchos me dirán, pastor, pero Dios me perdonará porque le pedí perdón por esto y otra vez le pido perdón por esto. Déjeme decir de que el versículo 18, la frase, perdona la maldad, está en presente, lo que indica que Dios perdona continuamente nuestros pecados cuando los confesamos y nos apartamos de ellos. Eso es tratar con el pecado, confesarnos y apartarnos de ello para alcanzar misericordia, para poder alcanzar esa compasión de Dios por nosotros, pecadores. Miqueas comienza este versículo 18 con una pregunta retórica, ¿Qué Dios como tú? En estos versículos el profeta Miqueas declara que no hay otro Dios como el Dios de la Biblia, como el único Dios y verdadero, misericordioso y perdonador. Luego enumera varias características de Dios que lo distingue de otros dioses. Estas características incluyen esto que vamos a ver. Dios perdona la iniquidad.
¿Qué significa eso? Que perdona nuestros pecados por grandes que estos sean. Yo muchas veces he platicado con hermanos y los hermanos me dicen, o personas vienen y me dicen, es que yo no creo que Dios me perdone esto. Y déjame decirte, tal vez nosotros no, los hombres no, pero Dios perdona todos nuestros pecados, por grandes que estos sean. Cuando usted va, los confiesa, se arrepiente y les da la espalda, Dios le perdona. Cualquiera que usted quiera, excepto blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero cualquiera que usted me diga, es perdonado por Dios. Dios pasa por alto nuestras rebeldías. Eso es lo que le está diciendo aquí el profeta Miqueas. Dios pasa por alto nuestras rebeldías. ¿Qué significa? Que no nos guarda rencor por nuestros pecados para siempre. No es un Dios que diga, tú me hiciste esto y sabes que estoy enojado contigo y siempre voy a estar enojado contigo. No, Él no nos guarda rencor. Él nos perdona y punto. ¿Nosotros guardaremos rencor? Les pregunto, hermanos, ¿usted guardará rencor cuando alguien le hace algo? Sea honesto. ¿Pero saben por qué lo hacemos? Porque nos falta crecer crecer en lo espiritual para tener la mente de Cristo. Por eso es importante buscar a Dios. Por eso es importante estar clamando a Dios. Nosotros sí guardamos luego rencor, mis hermanos, pero el Señor no guarda rencor. ¿Qué Dios tan amoroso, misericordioso? Dios no guarda su ira para siempre. ¿Qué es esto? Que Dios no guarda su ira para siempre. ¿Qué significa eso? Que no es ni vengativo ni rencoroso. Pero ¿qué tal muchos de nosotros? Pero vas a ver vas a ver a la salida. Si no dicen así los niños. ¿Y nosotros qué decimos? Hermanos, de verdad que me da un poco de risa por lo que digo, pero sí, así es. Pero él no guarda rencor, no guarda su ira para siempre. Y otra cosa es que se deleita en mostrar misericordia. Eso significa que le encanta perdonarnos, y no solamente perdonarnos, sino restaurarnos en una relación con Él y restaurar nuestras vidas. Por eso si usted está en un proceso en el cual hay relaciones que han sido quebradas, no se desespere, ponga sus ojos en Dios, pídele a Dios, confiésele su actuar, su caminar, y pídale que Él enderece esa vereda. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Si Él pedía por aquellos que lo estaban crucificando, que lo estaban matando, que no pueda perdonarnos. Él nos perdona nuestros pecados. Él perdona nuestro caminar. Pero tenemos que poner nuestra mira en Él. Tenemos que ponerla. Estos versículos nos dicen que Dios es un Dios de misericordia y es perdonador. Estar dispuesto a perdonar nuestros pecados, por grandes que sean, no guardar rencor para siempre. Al contrario, dice la palabra de Dios que los arroja a lo profundo del mar, donde jamás podrían ser encontrados. Miqueas destaca el carácter misericordioso de Dios, señalándole que a pesar de que naciones extranjeras castigarán a su pueblo, Dios no guarda rencor ni resentimiento. Perdona la terquedad y la desobediencia de su remanente. Cuando ellos le buscan, cuando ellos se acercan a Él. Versículo 19 dice, y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! Él volverá a tener, ¿qué? Misericordia, compasión de nosotros, de ustedes. A veces dicen, es que yo no siento que Él pueda tener misericordia de mí. Déjame decirte una cosa, debemos de confiar en Dios y no en nuestros sentimientos. Es que yo no siento que me ame. Pues no confíes en tus sentimientos, confía en la palabra, confía en Dios. Es que yo no siento que tenga misericordia de mí, por lo que tú ves tal vez, pero no confíes en tu sentimiento, confía en lo que dice la palabra de Dios, en la misericordia de Dios. Él es bueno, Él nos perdona. La frase arroja nuestros pecados
a lo profundo del mar del versículo 19 es una poderosa metáfora, hermano, de la plenitud del perdón de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados y nos volvemos a Dios con fe, Él no solo nos perdona, sino que borra nuestro pecado por completo, como si hubieran sido arrojados hasta lo más profundo del océano, donde nunca podrán ser encontrados ni hallados. Y una cosa más, sin reproche. No nos reprocha nada. Y nosotros, te perdono, pero mira esto y aquello, pero no lo vuelves a hacer, pero mira es que tú hiciste esto, pero es que está, hermanos, Él sin reproche. Él te ama tanto que si tú le pides perdón sin reproche, te dice adelante. Es más, ya no sé de ni qué me estás hablando, ya no los puedo ver. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, hermano, el hecho de que Dios nos perdone por su gracia y no por nuestros méritos es un humilde recordatorio de que no podemos ganarnos ni merecer su perdón. Él, en cambio, es un don gratuito que nos da por fe. Aunque el perdón de Dios está disponible para todo el creyente que cree en Él, esto no significa que nuestros pecados no tengan consecuencias. Hermanos, a veces nuestro pecado trae consecuencias. Y podemos experimentar las consecuencias terrenales de nuestras acciones, pero aún así el perdón de Dios nos asegura que no estamos condenados eternamente y que podemos experimentar una restauración completa en nuestra relación con Él y con los demás. Por eso tenemos que poner nuestra mira en Dios. Sabemos que nuestro pecado arrastra consecuencias. Y la manera en que podemos y que debemos hacer las cosas es buscarle a Dios en todo tiempo y en todo momento, porque Él va a restaurar aquello que se ha derrumbado, aquello que se ha caído. Yo no sé qué pueda hacer en tu vida, pero Dios lo puede restaurar. Pero solamente tengamos paciencia y también toleremos y soportemos la disciplina que el Señor nos da. Porque sabemos que a pesar de todo, no vamos a estar condenados eternamente. El versículo 18 y 19 es un poderoso recordatorio de la misericordia, el perdón y el amor de Dios. Estos versículos también nos recuerdan que Dios es un Dios de amor. No solo perdona nuestros pecados, hermano, porque tenga que hacerlo. Nos perdona porque nos ama. Y quiere lo mejor para usted y para mí. Sabe que el pecado es destructivo en nuestras vidas y quiere librarnos de sus ataduras. Quiere librarnos de sus ataduras. Él nos ama. Y cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Él nos perdona y nos da un nuevo comienzo en las cosas. Wow, ¿cómo es Dios? De verdad, ¿cómo es Dios tan bueno con nosotros? Estos versículos que acabamos de leer nos dan, es una gran fuente, yo digo una gran fuente de consuelo, de esperanza, para quienes luchan contra el pecado, porque yo digo, todos luchamos contra el pecado, todos. Pero pastor, yo pequé grandemente, mi pecado es muy grande. Los pecados no son cuantitativos, no vale uno más que el otro, son iguales. El pecado es aquello en el cual, mis hermanos, estamos agrediendo los principios de Dios, el carácter de Dios. Si hemos cometido pecados, vayamos, miremos a Dios, volteemos nuestros ojos a Dios. Este libro de Miqueas nos da un gran consuelo y esperanza en Cristo Jesús. Y podemos acercarnos a Él confiadamente, porque Él es un Dios fiel. Él es un Dios que siempre está ahí esperando que nosotros volteemos nuestros ojos a Él. Él nos busca a nosotros. Él nos busca a nosotros. Por eso yo decía ahorita que llegamos, yo doy gracias a Dios porque usted está aquí.
Muchos podemos decir, yo estoy porque vengo acompañando a tal persona, yo estoy porque me dio por venir, yo estoy porque tuve ganas de venir. Y sí, sí es cierto todo eso que usted puede decir, sí es cierto, pero usted está aquí porque Dios ha puesto en su corazón el estar, ha puesto los medios y las formas. Eso que usted puede tener de pretexto, ese es el medio, esa es la forma para que usted aquí esté escuchando lo que Dios tiene para usted y tiene para mí. Por eso dé gracias a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Mayor cuidado que el que podemos tener nosotros por nosotros mismos. Él nos cuida, Él nos guarda, porque sabe que el pecado es destructivo y quiere librarnos de sus ataduras. Quiere librarnos. Dice el versículo 20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¡Wow! ¿Qué está diciendo el profeta Miqueas? Déjanos disfrutar de tu amor y de tu fidelidad, porque así lo prometiste a Abraham y a Jacob y a todos nuestros antepasados. ¡Wow! Ahí podemos ver el carácter de Dios, su amor constante de Dios, su misericordia, que lo mueve a cumplir todo lo que prometió. Él cumple todo lo que ha prometido. Él cumple todo lo que tiene en mente. Él cumple su propósito. Yo por eso hablo de propósito. Si usted está en el propósito de Dios, aunque ve adversidad, déjeme decirle que dele gracias a Dios que usted está en el propósito de Dios. Porque lo va a levantar, lo va a sostener, lo va a hacer que permanezca. Si nosotros, hablamos hace rato, permanecemos en Dios, no es porque somos muy buenos y le echamos muchas ganas para estar aquí. No, si permanecemos es porque el Espíritu Santo nos fortalece y nos anima a caminar y a seguir, porque separados de Él, nada podemos hacer, nada somos, hermanos. Él siempre, siempre cumple sus promesas y la fidelidad de Dios es siempre, es eterna. Los israelitas rompieron su fe, se alejaron de Dios y cometieron adulterio al prostituirse con otros dioses. Y no solamente pasa eso a los israelitas, también le pasa al pueblo de Dios. A veces sí caminamos nosotros abandonando a Dios, pero Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja. Es por Él que estamos aquí, es por Él que permanecemos, es por Él que creemos en su palabra. Es por Él que tenemos vida eterna. Amén. Y termino con esto, mis hermanos, con unas reflexiones. La respuesta de fe ante la crisis. El profeta se centra en la importancia de la respuesta individual y colectiva. La respuesta que tú tengas hacia Dios, individual y colectiva. El profeta dice, mirar a Dios, poner la mira en el Señor y no centrarse en las circunstancias, porque es muy fácil que usted se centre en una circunstancia difícil, adversa, y se pueda perder o se pueda sentir abatido, porque no mira a Dios. Cuando miramos a Dios y confiamos en Dios y creemos en Dios, las circunstancias están ahí, pero no nos doblan. No por nuestras fuerzas, sino porque Dios nos da fuerzas para poder salir de esas circunstancias. Esperar en Dios, el profeta dice, esperen en Dios, confiar en su tiempo y su obra, incluso cuando aparentemente no está pasando nada, es esperar en Dios, esperen en Dios el tiempo, esperen en Dios. Pero pastor, yo le he aclamado, yo le he dicho y no pasa nada. Usted espere en Dios, espere en Dios. Abraham esperó 25 años para tener a su primogénito. Espere en Dios. Él nos responde de muchas maneras. Al momento. Puede decirnos sí, puede decirnos después, o puede decirnos no. ¿Por qué? ¿Por qué Él nos responde de esa manera? Porque Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Y en su misericordia se compadece. Y Él dice, esto no es bueno todavía para él o para ella. Él lo sabe. Debemos orar con fe, confiar en que Dios escucha nuestras oraciones y que al orar se ponen las cargas en sus manos. ¿Para qué ponemos las cargas?
que traemos en las manos de Dios. ¿Para qué venimos y oramos? ¿Por qué? ¿Para qué? Te digo una cosa, porque de esa manera nuestras almas pueden tener descanso. Porque sabemos en quién estamos confiando, sabemos quién va a obrar, sabemos que la manera en que lo haga, aunque a veces no la que queremos ni la que parezca, pero Él va a hacer lo mejor para nosotros. Nuestras almas descansan cuando oramos y ponemos en sus manos las circunstancias que estamos pasando. El Dios incomparable, el capítulo concluye con una poderosa afirmación de que no hay nadie como Dios. Es incomparable en su amor, poder redentor y fidelidad eterna. Su perdón es tan completo que dice que arroja los pecados al fondo del mar. La soberanía de Dios. El capítulo recalca que Dios está en control, incluso en medio del caos y el juicio. Su justicia se manifiesta en su juicio, pero su misericordia se manifiesta en su salvación. La soberanía de Dios. A Dios no se le escapa nada, nada. No crea que Dios lo abandonó, no crea que está pasando circunstancias difíciles, llore y ahora no pasa nada. No, Dios está obrando y trabajando en los acontecimientos que están sucediendo en todos lados y en su persona. Dios es soberano y Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Pero usted descanse en Dios, descanse su alma, órele, ponga las cosas en las manos de Dios y usted va a poder descansar. Aún en las circunstancias adversas, usted va a poder descansar. La esperanza en la restauración. La obra de Dios no se detiene. Su capacidad para perdonar y restaurar a ese remanente y al pueblo de Dios se ve como una promesa de esperanza, demostrando su plan de redención y que siempre está en marcha. Y termino con la respuesta práctica. El capítulo no solo es teológico, sino una invitación a la vida práctica. Los creyentes deben de vivir con esperanza, firmes en el Señor, confiando en su perdón, en su poder, para transformar vidas, para restaurar vidas, para volver vidas a Dios. Hermanos, Miqueas es un libro de juicio, pero también de esperanza. Es un libro que nos enseña a buscar a Dios, a buscar su perdón y a tener la confianza que Él puede restaurar todo aquello que necesita ser restaurado en tu vida, en tu corazón. Hermanos, que Dios les bendiga y confíen en Dios. Miren a Dios, un llamado a mirar a Dios. Que Dios les bendiga.